Solo ahorita los miércoles estamos haciéndolo de una forma temática. Estamos hablando de la doctrina del arrepentimiento, pero luego regresaremos otra vez a seguir estudiando. Primera, de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 6. Creo que ya todos lo tienen, ¿cierto? Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, sino ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Puede tomar asiento. A nivel mundial, tenemos una gran necesidad de líderes de influencia. Y cuando llegamos a la iglesia local, también necesitamos líderes capaces de poder influenciar de una forma positiva dentro de la iglesia local. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo ser efectivo en un liderazgo espiritual, digamos, dentro de la congregación? ¿Cómo ese líder espiritual puede tener un impacto genuino en la congregación? Como ya mencionamos en el estudio de Primera de Pedro hace unos meses, los ancianos o pastores son llamados a predicar, a pastorear, y tienen una enorme responsabilidad dentro de la iglesia local. Su responsabilidad, Pablo le dijo a Timoteo y a los pastores de nuestro tiempo, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que los pecadores se conviertan, para que se arrepienten de sus pecados, para que encuentren salvación en Cristo Jesús. Así que la responsabilidad es grande. Su responsabilidad es enseñar claramente cómo aplicar la palabra de Dios y se conviertan en adoradores del Dios vivo y el Dios verdadero. La responsabilidad de los predicadores es enseñar esa palabra con claridad, es administrar las ordenanzas que Dios ha dejado en su palabra, motivar al pueblo a la obediencia, motivar al pueblo a vivir una vida de arrepentimiento, que nos purifiquemos cada día de la inmundicia y vivir una vida recta delante de Dios. Su responsabilidad es supervisar que la iglesia pueda ser una influencia en el mundo. Su responsabilidad es exhortar a aquellos que están caminando en desobediencia, fortalecer al débil, capacitar al creyente. Así que es una responsabilidad grande de parte de Dios. Y cuando miramos los versículos que acabamos de leer, nos encontramos al apóstol Pablo compartiendo con nosotros como iglesia, con los predicadores, algunos principios fundamentales para ser de influencia dentro de la iglesia local.
Y una de las cosas que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo fue que tenía un amor y cuidado por la iglesia. Llevaba esa carga sobre sus hombros de una manera tremenda. Y en este versículo, bueno, estos versículos que leímos, Pablo como que parece dar una respuesta en cuanto al ministerio que él está desarrollando o que desarrolló dentro de esta iglesia de Tesalónica. En el primer capítulo vimos que era una iglesia ejemplar. Ahora en este segundo capítulo él cambia de tono, por lo menos en estos primeros versículos. Y algunos comentaristas dicen que posiblemente de alguna manera u otra estos hermanos les habían llegado comentarios negativos sobre el apóstol Pablo, mentiras. Y el apóstol, al escribir su carta y al recordar la grande obra que Dios ha hecho en sus vidas, también toma un tiempo para hablar en cuanto al ataque que estaba recibiendo de su vida, de su integridad como ministro. Los perseguidores de la iglesia querían destruir la iglesia, y una de las formas para destrozar la iglesia, escuche hermanos, una de las formas para destrozar o destruir la iglesia es que la gente deje de confiar en el hombre que está predicando la palabra en ese lugar. En ese momento era el apóstol Pablo. Y eso usted lo ve a lo largo de la historia. Usted quiere afectar una congregación, bueno, empiece a hablar mal del pastor de esa congregación. Empiece a decirle a la gente cosas sobre ese predicador y verá que empiezan los problemas. Este grupo estaba compuesto por judíos, o estaban en un lugar donde habían judíos que eran hostiles contra el evangelio, y habían paganos que eran hostiles contra el evangelio, porque los judíos pues porque le estaban desbaratando su judaísmo, y los paganos pues porque le estaban desbaratando su idolatría. Entonces estaban atacando el ministerio que el apóstol Pablo estaba desarrollando. Entonces las acusaciones contra Pablo y contra sus colaboradores eran desagradables, podemos llamarlo así, de esa manera. Y el apóstol Pablo, para contrarrestar eso, lo primero que hace, mire que algo interesante, llama a la memoria de los hermanos de Tesalónica. Versículo 1. Enseñanza y el amor por usted. Por ejemplo, en el versículo 1 aparece, vosotros mismos sabéis. En el versículo 2, a la mitad del versículo aparece una vez más, como sabéis. Versículo 5 también aparece, como sabéis. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos. Versículo 10, vosotros sois testigos. Versículo 11, así como también sabéis. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 vemos la misma idea 6 veces. 3 veces en los versículos que acabamos de leer del 1 al 6, y del 1 al 11 aparece 6 veces. Es como si Pablo les dijera a esos hermanos, mire, ustedes no tienen que apelar a lo que los del mundo les están diciendo. Lo único que ustedes tienen que hacer es recordar la información que ustedes recibieron de primera mano de mí. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente recordar lo que yo les enseñé cuando estuve con ustedes esos 3 semanas. No pongan atención a lo que están diciendo los de afuera. De hecho, en el capítulo 3 de Tesalonicenses, versículos 3 y 4, en el capítulo 4, versículo 2, en el capítulo 5, versículo 2, y 2 veces más en el segundo de Tesalonicenses,
Pablo hace lo mismo con estos hermanos, les recuerda. O sea que Pablo, para desbaratar los argumentos de estos falsos maestros, les dice: recuerden lo que ustedes ya saben. Recuerden la enseñanza que ustedes recibieron. Entonces, mientras el apóstol llama a estos hermanos, la iglesia, a recordar, el apóstol presenta algunos principios importantes. Ahora, recordemos algo rápidamente. En el versículo 1 del capítulo, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Esto es una declaración general, pero es importante acerca de la efectividad del ministerio de Pablo en la vida de estos hermanos. Pablo dice nuestra. Esta palabra nuestra está involucrando a sus colaboradores. ¿Quiénes eran? Silas y Timoteo, bueno, aquí está traducido como Silvano. Él dice: ustedes saben que nadie tiene que decirles nada acerca de nuestra visita, porque esas 3 semanas que estuvimos allí no fueron en vanas. Si por ejemplo usted y yo recordamos en el capítulo 1, versículo 9, que estudiamos hace semanas atrás, dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, Pablo le está diciendo: mire, piensen por un momento. Los falsos maestros están diciendo acusaciones sobre nuestro ministerio, pero quiero que piensen también que otros hermanos de otras congregaciones están dando testimonio de lo que está pasando en ustedes. Pónganlo en una balanza. ¿A quién le van a creer? ¿A los del mundo? ¿A lo que nosotros enseñamos? ¿O a lo que otros cristianos están diciendo de ustedes? La palabra no resultó vana. Es una palabra kenos, que significa vacío. Es decir, nuestra visita a Tesalónica no estuvo vacía. Otra palabra sería: nuestra visita a Tesalónica no fue inútil. Nuestra visita trajo fruto. Ahora, esta palabra kenos, según los estudiosos, lleva la idea también de sin propósito, sin efecto. Es como si Pablo estuviera diciendo: nuestra visita no fue así. Ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Al todo lo contrario, nuestra visita de 3 semanas tuvo éxito. Y eso lo estudiamos en todo el capítulo 1. Déjeme recordarlo. En el versículo 1 les dice: ustedes son una iglesia de Dios Padre y Jesucristo. En el versículo 2 les dice: siempre damos gracias a Dios por ustedes. Tercero, o sea, lo que significa de que Pablo está diciendo: nuestro amor por ustedes siempre ha sido real. Versículo 3 dice: conocemos de la obra de Dios en ustedes, una fe que obra, un amor que no es en vano, una esperanza que persevera. Versículo 4: sabemos, hermanos, que sois los amados de Dios, sabemos que fueron elegidos o escogidos. Versículo 5: sabemos que ustedes recibieron la palabra con gozo. Versículo 6: sabemos que se hicieron imitadores de nosotros y de Cristo. Sabemos que se convirtieron en ejemplo de otros creyentes. Versículos 7 y 8: sabemos que la palabra del Señor está saliendo de ustedes, o sea, en otros lugares está predicando a consecuencia de lo que está pasando en ustedes. Versículos 9 y 10: sabemos que se apartaron de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero, y que están esperando que Cristo regrese. Pablo dice: piensen por un momento, la visita a ustedes
tuvo efectos tremendos. Es decir, es una obra verdadera de Dios. No es de los hombres. ¿Se acuerdan lo que le dijeron, lo que este hombre le dijo a los judíos cuando querían parar la obra de Dios? Y él le dijo, mire, si esto es de Dios, ustedes no lo podrán parar. Si es de hombre, se parará solito. Pablo les está diciendo, hermanos, no dejen que lo que los de afuera les está diciendo les afecte. El ministerio que nosotros desarrollamos con ustedes allí en Tesalónica es un ministerio verdadero porque tiene el respaldo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que está pasando en las vidas de ustedes. Porque si hubiera sido otra predicación, otro evangelio diferente, esas características que vimos en la iglesia de Tesalónica no estuvieran teniendo el efecto que están teniendo. Entonces Pablo le dice a los hermanos, recuerden cómo fue. No necesita que nadie venga y les diga de segunda mano. Ustedes lo vivieron en carne propia. Esta era una iglesia joven, como hemos dicho hasta ahora, pero era una iglesia fuerte. Así que el ministerio no fue en vano. Al contrario, el impacto de la visita de Pablo se estaba conociendo en todo lugar. Ahora, esto nos introduce a lo que queremos hablar el día de hoy. Ahí encontramos 5 marcas o principios de la vida del apóstol Pablo en su ministerio en este pasaje, que pueden ser aplicados a nuestras vidas. Y hay algo que tú y yo debemos tener bien en claro. Creo que lo pongo al frente para que usted lo pueda leer. Porque esto va a marcar nuestra vida, hermanos. La forma en que vives tu vida y la forma en que desarrollas tu ministerio está relacionado directamente con tu visión de Dios. Se lo digo una vez más. La forma en que tú vives tu vida, o sea, tu vida personal, dentro y fuera de la iglesia, la forma en que tú desarrollas tu ministerio, es decir, la forma en que tú sirves dentro de la iglesia local, está directamente relacionada con tu visión de Dios. Y eso no tiene negociación alguna. Esto es fundamental. Cómo vives tu vida y cómo sirves en la iglesia local va de la mano con tu relación o tu visión de Dios. Lo quiera aceptar o no, lo quiera entender o no, pero todos nosotros vivimos en este mundo una vida que refleja la visión que tú y yo tenemos de Dios. Como tú veas a Dios, así vives, así sirves en la iglesia local. Si para ti Dios es lo más importante, tú vives como si Dios fuera lo más importante. Si para ti Dios es el segundo en tu vida, pues tú vives de esa manera. Dios puede esperar, Dios cuando tenga tiempo. Si Dios para ti es lo más importante, entonces tú tienes la capacidad de sacrificar muchas cosas por ese Dios, porque es lo más importante para tu vida. Cuando Él no es lo más importante para tu vida, tú no sacrificas nada por Él. Si te sobra tiempo, lo haces. Pero que yo tenga que sacrificar algo por Dios. Si para ti Dios es el segundo plano, el congregarte para ti es simplemente si me queda tiempo. Y como una frase que leí estos días, pues la leí y la voy a compartir ahora. A ver, la vuelvo a buscar porque es que se me va otra vez. No me la aprendí, apréndemela. Congregarse no es simplemente ir a la iglesia. Congregarse es ser parte de la iglesia. O sea, que no es simplemente, es que el pastor quiere que yo me la pase metido. No, yo no quiero que usted la pase aquí metido. Yo quiero que usted sea iglesia. Que vivamos como iglesia. Que practiquemos lo que la iglesia tiene que practicar. Que tengamos coinonía,
compañerismo, amor los unos por los otros. Que oremos los unos por los otros, que nos exhortemos los unos por los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que veamos el congregarnos no como una carga, sino como un deleite. La forma en que tú veas a Dios, así vives y así sirves. Entonces en el apóstol Pablo uno pregunta, ¿cómo el apóstol Pablo pudo tener un ministerio tan dinámico? ¿Por qué tenía esa entrega tan profunda? Bueno, en estos versículos encontramos al menos 5 cosas de él. La primera, porque confiaba en el poder de Dios. Segundo, Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios. Tercero, fue comisionado por la voluntad de Dios. Cuarto, fue obligado por el conocimiento de Dios. Quinto, y este es importante, o todos son importantes, hermano, Pablo fue consumido con la gloria de Dios. Es decir, que la pasión de Pablo era de que Dios fuera glorificado en todo. Por eso vivía como vivía. Así que miremos al menos 2 principios el día de hoy. O 1 y medio o 1. Vamos hasta donde alcanzamos. En primer lugar, el apóstol confiaba en el poder de Dios. Pablo tenía una confianza tremenda en Dios, que era lo que le daba energía en su ministerio. Ahora, todos decimos que confiamos en Dios hasta que llegamos a los problemas, porque ahí empezamos muchas veces a dudar de que Dios tenga el control. Pero él tenía la confianza de que Dios lo protegía en cualquier circunstancia que él se encontraba. Y esa confianza se tradujo en coraje. Y coraje no hablo de enojón, sino de fuerza. Entonces, vamos a la palabra, de fuerza para hacer o para desarrollar el llamado que había recibido de parte de Dios. Mira el versículo 1. Él dice que su visita con ellos no fue en vano. Eso fue como él termina diciendo, ¿no? Ahora mire, leamos el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarnos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo aquí habla un poco de lo que pasó en Filipo para sostener su argumento. Pablo dice que en Filipo fue maltratado y ultrajado. Eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 16. Si usted tiene más en su estudio personal, puede mirarlo ahí, Hechos capítulo 16. Pero déjeme decirle rápidamente lo que pasó allí. Pablo y Silas terminaron en la cárcel. ¿Por qué terminaron en la cárcel? Bueno, porque estaban predicando el evangelio. Al predicar el evangelio, una mujer que tenía espíritu de adivinación llegó al arrepentimiento, fue libre de esa posesión, posesión demoníaca. Y cuando los hombres que hacían dinero a costillas de la adivinación de ella vieron que ya no podían adivinar más, que ella no podía adivinar más, no podían hacer dinero, pues los acusaron, los metieron presos por un buen rato. En la cárcel fueron maltratados de 2 maneras. Mire que el apóstol Pablo usa 2 palabras aquí. Dice que padecimos y fuimos ultrajados. La palabra padecido o que padecieron tiene que ver con el abuso físico. Ellos fueron golpeados y recuerda usted que luego los pusieron ¿en dónde? En un cepo. Entonces eso es abuso físico. Ellos físicamente fueron golpeados. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y la otra palabra, ultrajados, tiene que ver con el abuso verbal. Tiene que ver con el abuso legal y que fueron juzgados
injustamente. De hecho, ellos no habían cometido ningún delito que requiriera semejante castigo. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Este versículo 2, esta parte. También saben que en la ciudad de Filipo nos insultaron y maltrataron. O sea, es decir, no solamente los golpearon con azotes, sino que verbalmente les decían palabras que llamamos intraducibles. ¿Todo por causa de quién? De Cristo. Fueron tratados vergonzosamente en público y en privado, verbal y físicamente. Sufrieron degradación pública. A veces la gente dice, ay no, pero es que, ¿por qué dijo eso delante de la gente? La gente se siente incómoda. A los padres les dicen, padres, no corrijan a sus hijos delante de otras personas para que los niños no se sientan incómodos. Y a nadie nos gustan que nos corrijan en público, ¿cierto? Porque nos sentimos incómodos. Pero aquí tenemos a estos dos hombres que públicamente no solo los corrigieron, los humillaron, los golpearon, los insultaron y quién sabe qué cosas más les habrán hecho. Simplemente por predicar el evangelio. Y Pablo le está diciendo a sus hermanos, recuerden eso. Dice que y dice que diciendo el versículo, pues habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, ¿qué dice Pablo? Dijimos, yo renuncio a esto. Dios no me respalda, Dios no existe. No. Dice, como saben ustedes, tuvimos denuedo. Es decir, confiamos en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos confiaron en Dios, no se dejaron intimidar. Ahora mire algo interesante, mis amados. Esa situación de Pablo no lo intimidó. Pablo pudo haber pensado, ¿sabe qué? Mire, para que la gente no se ofenda en Filipo o ahora que vamos a Tesalónica, para que no se ofenda, vamos a crear una nueva estrategia. Hoy se llama en nuestros tiempos modernos crecimiento, es decir, las estrategias que la iglesia puede hacer para que la iglesia crezca. Vamos a crear una nueva estrategia, dijo Pablo. ¿O sabe qué? Vamos a ajustar el mensaje para que los jóvenes crean. Vamos a hacerlo más atractivo para que la gente llegue a creer a Jesucristo. Vamos a hacer que el mensaje sea menos ofensivo para que la gente pueda creer. ¿Será que Pablo hizo eso? No, nada de eso. Ellos siguieron predicando el evangelio con la misma tenacidad, con el mismo denuedo, con la misma determinación y con esa intensidad se fueron a Tesalónica y ahora tenemos en Tesalónica una iglesia firme y fuerte. Ellos no tenían miedo a las reacciones. Hermanos, porque no se trata de la estrategia. No se trata de que, pongámosle música rock para que eso llame la atención de los jóvenes. Bueno, ¿sabe qué? Bajemos un poquitico las luces y prendamos unas luces así para que los jóvenes se sientan cómodos y los atraigamos. Es que no se trata de la estrategia, mis amados. El que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. Y Pablo dijo aquí en el versículo, lo estudiamos hace semanas atrás, que la predicación fue en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No es la luz lo que va a convencer. No es que, póngale la musiquita de fondo mientras el pastor está hablando para que así la gente... No, ¿sabe que estamos apelando allí? A la emoción de la gente, al sentimentalismo de la gente. Quítele la musiquita. Ponga luces, quite el humo. Y verá, es que eso no es lo que convence, es el Espíritu Santo.
No podemos diluir el mensaje para acomodarlo a la gente. A ver, ¿qué es lo que atrae a los jóvenes para que lleguen a Cristo? A ver, ¿de qué les hablamos? A ver, a ver, ¿cómo así? ¿Usted los quiere atraer a Cristo? Está preguntando de qué les quiere hablar. Hombre, la pregunta ofende. Si yo quiero traer a los jóvenes a Cristo, ¿de qué tengo que hablarles? ¿De Cristo? ¿De qué quiere que les hable? ¿Del horóscopo? ¿De los cuentos de no sé, qué sé yo? Yo le dije un día al hermano, al matrimonio Urquiza, que estaban con los jóvenes adolescentes. No, que es que en otros lados ellos dicen y que escuchan, que en otras iglesias hacen, que no sé qué, para entretenerlos. No, usted predique el evangelio. ¿A poco en la escuela los entretienen? O levante la mano al muchachito teenager que en la escuela la maestra se la pasa entreteniéndolos para que usted no se aburra en la escuela. Entonces a la iglesia hay que traerles cuentico y como para que los niños estén contentos. No, predique el evangelio, el que come es el Espíritu Santo. No hay que diluir el mensaje. Y Pablo sabía que la reacción de los impíos siempre va a ser esa. Cada vez que usted predica el evangelio verdadero, la reacción va a ser esa. Cada vez que confrontamos a una cultura impía con el evangelio, la reacción va a ser esa. La gente va a reaccionar de esa manera. Así que no debe sorprendernos eso. Mire, creo que también lo leímos la semana pasada en Hechos capítulo 5, versículo 41, que también fueron amenazados los apóstoles, Pedro y compañía, cuando recién estaba empezando el mover. Y dice que cuando salieron de allí, dice que ellos se fueron de la presencia del concilio regocijándose, llenos de gozo de haber sido tenidos dignos de sufrir vergüenza por su nombre. ¿Y qué dijeron? Escondámonos, no prediquemos más el evangelio. Dice que cada día en el templo y de casa en casa seguían enseñando y predicando ¿a quién? A Jesús como el Cristo. Hermano, y si usted quiere ser un hombre, una mujer de influencia, digamos haciendo una aplicación a nuestros tiempos, usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor alineada en todo momento. Y se lo digo desde ahora, predicar la palabra de Dios alineada a la verdad no es popular en nuestros días. Eso no es popular. Popular es que usted le prometa a la gente que si da $100 le van a dar $1000. Popular es que usted le diga a la gente que sus problemas se van a ir. Popular es decirle a la gente que si usted da primicias, entonces Dios lo va a bendecir y lo va a bendecir y lo va a bendecir. Eso es popular. Eso es atractivo. Es atractivo decirle a la gente que hoy siento que una persona tiene dolor en la espalda y que Dios va a sanar a 7 personas hoy que tienen dolor en la espalda. Eso es popular. Eso es atractivo. Oh, pero predicar el evangelio de arrepentimiento no es popular, no es atractivo. Predicar la palabra de Dios sin diluirla conduce al conflicto y requiere coraje. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, la gente se está yendo, Jesús, estás hablando muy duro, Jesús, la gente viene a escucharte para que salgan motivados, para que empiecen la semana con motivación, pastor, un mensaje así, bien motivacional para que arranquen con vitamina el lunes y lleguen contentos, felices de la vida. Eso es lo que la iglesia necesita. Jesús les dijo, pues si ustedes se quieren ir, váyanse. Que les vaya bien. Hermano, le tengo que decir, la responsabilidad del predicador o del pastor no es minimizar el conflicto, es exponer el pecado, es exponer los síntomas del pecado, es hablar de la necesidad del Salvador, es ofrecerle la cura a la miseria en la que te encuentras si estás en Cristo.
Debemos enseñar la palabra, debemos enfrentar el pecado, debemos predicar el juicio que vendrá. Estimado amigo que estás sin Cristo, que me estás escuchando, si tú mueres sin Cristo, tendrás que enfrentarte a un juicio del cual no saldrás bien librado. Hay un solo mensaje que se debe predicar y es Cristo crucificado. ¿De qué interesa que tengas muchas casas, carros, motos? ¿De qué interesa que tengas una buena salud si no tienes a Cristo? Si cuando vengan a pedir tu alma, te encontrarás con las palabras más tenebrosas que alguien puede escuchar. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. El verdadero evangelio llama al arrepentimiento a los pecadores. Pero esos mensajes hoy, que Dios quiere bendecirte, que esto y lo otro, que yo no sé qué, un poco de mensaje, no sé, Disney, para entretener a la gente. Entonces Pablo le dice a los hermanos estos de Tesalónica y a nosotros por supuesto, dice: a pesar de la gran oposición, venimos con el mensaje de salvación. ¿Ven lo que dice ahí? Tuvimos denuedo en sus corazones para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira una cosa, la palabra oposición es lucha, es conflicto. El término se refiere a una lucha de vida o muerte, una agonía. Y a veces nosotros pensamos, bueno, cuando las cosas se calmen, Pablo dice, en medio. Yo creo que es como cuando el pueblo estaba construyendo el muro, ¿no? Con una mano construían y con la otra mano tenían la espada. Listo para la pelea. Es que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere determinación, requiere esfuerzo. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes. Por eso Jesús dice que el que pone la mano en el arado y lo deja ahí y mira atrás no es digno. Porque requiere entrega. Hay oposición. Y todos los que de una u otra manera han estado sirviendo en una congregación local ya saben. Siempre los que han estado expuestos a predicar la palabra, siempre saben que hay una presión para diluir el mensaje. Y es que si digo eso, ¿será que se molestan? Oye, es que si le digo que son pecadores, ¿será que se molestan? Entonces siempre hay una presión para diluirlo, siempre hay presión para no ofender a las personas con el mensaje. Ay, es que si le digo que son pecadores, que necesitan arrepentirse, de pronto se molestan. Hay presión para suavizar la palabra de alguna manera, para endulzarles el mensaje, para que los pecadores lo puedan aceptar mejor. Bueno, si la salvación dependiera de eso, el Espíritu Santo no tendría que hacer su trabajo. Cristo quizás ni hubiera venido tampoco. Pero esa no era la estrategia de Pablo, ni tampoco debe ser nuestra estrategia aquí en el siglo XXI. Yo creo que Pablo nos dice en Efesios, por ejemplo, 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Hermano, nuestra fuerza está en Dios. Pablo estaba convencido que la fuerza que él tenía para sobrepasarse en medio de tanta dificultad, para sostenerlo, para predicar el evangelio, proviene de Dios. ¿A qué pastor no le encantaría tener una congregación grande? Pues a todos, creo yo. Ahora, mayor responsabilidad, claro que sí, porque con mayor power, mayor responsibility, ¿no? Dijo el papá de Spider-Man. Claro que sí. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De diluir el mensaje?
O sea, para llenar esto de jóvenes yo tendría que empezar a poner música atractiva para ellos, luces, humo para llenarlo. ¿A costa de qué? Y luego de qué tengo que hablarles, no sé. Porque si les hablo del arrepentimiento, pues de pronto se van. Si les digo que el arrepentimiento significa que es un cambio de vida, cambio de dirección, se me van a ir. Entonces, para que no se vayan, ¿qué les digo? No, ustedes con tal de que vengan a la actividad que yo voy a hacer y canten y brinquen un rato conmigo, les tomen unas fotos para publicar en las redes sociales, todo está bien. Lo mantendríamos así. Pero ¿qué de su salvación, de sus almas? Por eso los maestros, por lo menos de esa congregación de los jóvenes, predíquenles. El de los jóvenes adultos me dijo, pastor, que le puedo poner unos versículos para que enseñen. Y si se van, pues que se vayan. Si no vuelven, pues ¿qué hacemos? Entonces para que sigan viniendo, pues, hermano, venga, y no haga nada, siéntese ahí como un ente. Enseñarle responsabilidad, porque esos jóvenes adultos un día van a ser ¿qué? Los varones. Y cuando les dijimos que a los 25 años tenían que empezar con los varones, algunos de ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy con los varones. O sea, se creen hombres, pero quieren seguir viendo como si fueran niños. ¿Qué pasó? No, porque que tienen 25 años y quieren seguir como si tuvieran todavía 18. Con los de 18 ahí, no, váyanse con los hombres para que aprendan. Bueno, a veces los hombres también, pues, no es mucho lo que podamos decir, pero bueno. Dice el apóstol, volviendo aquí al tema, ¿no? Como buen predicador. No sé a qué hora me fui por allá. Para que anunciáramos el evangelio de Dios. El término evangelio de Dios, mis amados, que se usa en el versículo 8, versículo 9, simplemente está diciendo que la fuente es ¿quién? Dios. Que Dios es el centro del evangelio, que Cristo es el centro del evangelio. El evangelio de Dios son las buenas nuevas de Dios acerca de lo que Dios está haciendo por pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Y Pablo no alteró ese mensaje, ni tú y yo tenemos la libertad para alterar ese mensaje. Y Pablo no lo hizo porque él creía que el poder de Dios iba a hacer efecto en esas personas. Y hoy tenemos que hacer lo mismo. Hay que predicar el evangelio como está, sin diluirlo. Hay que predicar a Cristo porque el centro es Cristo. Perdóneme, mi estimado hermano, porque si la mayor necesidad del ser humano hubiera sido la parte económica, Dios no hubiera enviado a su Hijo, hubiera enviado a un economista para que nos hubiera enseñado a cómo mejorar la economía para que tú y yo pudiéramos vender y comprar y ser empresarios. Y se hubiera arreglado el problema. Y se hubiera acabado la pobreza. Pero como yo creo en la Escritura, y la Escritura dice que los pobres, ¿qué dice la Escritura? Siempre estarán allí. Así que siempre van a haber personas pobres aún dentro de la iglesia local. Esa mentira de que la abundancia económica significa de que Dios lo está bendiciendo, eso es puro cuento Disney para enredar a la gente. Es el evangelio de Dios, por lo tanto, como es de Él, yo no puedo cambiar el mensaje. Tengo que decir su mensaje como Él quiere que yo lo diga. Y Pablo no lo hizo porque creía en el poder de Dios. Tú y yo tenemos que hacer ¿qué? Lo mismo. Este principio debe ser fundamental en la vida de todo predicador y de todo cristiano. Hermano, es el evangelio de Cristo. Es que yo lo he dicho muchas veces, que ni siquiera es que el pastor dijo, es que mi iglesia cree. No, es lo que el evangelio dice. Hermano, una predicación efectiva o verdadera
o un predicador verdadero, llamémoslo así, no diluye el mensaje, no acomoda el mensaje, no manipula el mensaje, no busca la popularidad, sino más bien busca la verdad. Yo prefiero tener 4 o 5 predicándoles el verdadero mensaje de Jesucristo que tener 200, 300, 400, pero que tenga que hacer una cantidad de cosas extrañas para mantenerlos contentos. Y cuando llega la oposición, el predicador confía en el poder de Dios sin importar la oposición. A todos los que predican el evangelio verdadero van a encontrar oposición. Los falsos maestros van a encontrar oposición porque algún falso maestro estará escuchando y dice, sí, vean, nosotros también nos... No, el falso maestro también encuentra oposición, pero encuentra oposición porque su mensaje es falso. El verdadero encuentra oposición porque su mensaje es verdadero y la gente no quiere seguir lo verdadero. Entonces Pablo, Silas y Timoteo presentaron una prueba que certificaba la realidad de su ministerio. Le decía, nuestro mensaje es correcto porque lo que estamos predicando está produciendo oposición. Porque lo que estamos predicando es lo que Dios dijo que deberíamos predicar. La fuente del mensaje es Cristo. Debemos ser fieles a ese mensaje. Lo segundo que Pablo dice es que Pablo estaba comprometido con la verdad. O sea, no solo estaba predicando el mensaje o confiaba en Dios para predicar el mensaje, sino que estaba comprometido con la verdad. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue de engaño. Pablo estaba comprometido con la verdad. Satanás trató de destruir el trabajo del apóstol Pablo por medio de la oposición. Y como no pudo, trató otro medio. ¿Cuál era el medio? Cuestionar la integridad de Pablo. Y lo hizo tratando de que las personas desconfiaran de Pablo. Satanás quería que la gente no confiara más en el mensaje que Pablo estaba predicando. Y yo le digo esto con honestidad y con sinceridad en el corazón. Es la misma estrategia que Satanás sigue usando hoy contra los pastores en el día de hoy. Que la gente no confíe en lo que están predicando. Versículo 3. Pero nuestra exhortación. No, la exhortación tiene que ver con un llamado. Pero es un llamado con urgencia, con vistas al juicio. Y con esta definición que decía significa un llamamiento urgente con llamadas, con vista al juicio. Es decir, estimado amigo, hay una urgencia porque si tú mueres sin Cristo tendrás que enfrentarte a Dios. La Biblia dice en Hebreos 9, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amigo, un día tendrás que pararte delante de Dios y tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida espiritual. Va a haber un juicio. Entonces Pablo dice, nuestra exhortación fue con urgencia. Es como si, yo lo pongo de esta manera, a ver, es como si alguien le cuenta, a ver cómo lo puedo, un ejemplo que le puedo poner ahí. Bueno, allá aquí, en Carolina del Norte hacían muchos retenes, ¿no? La policía hacía muchos retenes. Y cuando alguien pasaba y agarraban un retén, o los que veían, empezaron a llamar a todos, hey, por tal calle no pasen, porque hay retenes. Y llamaban con urgencia. O usted decía, al rato aviso.
No, la gente empezaba y por todos lados, cuando usted se da cuenta, por todos lados ya sabían y la gente no iba por esos lugares porque había retenes. Es un llamado de urgencia. El mensaje del Evangelio es urgente. Hay una necesidad. Los oyentes necesitan escuchar el mensaje. Sí, que está bien que canten. Hay que cantar, pues, cantemos, adoremos por medio de la alabanza. Pero es que en algún punto alguien tiene que predicar el mensaje. Por muy buena teología que tenga esa canción, en algún momento alguien tiene que ser, aunque sea explicarme esa canción bíblicamente, para que yo pueda encontrar salvación. Porque es que el etíope, Felipe estaba con él, o el eunuco, a ver, ¿cómo es que es el etíope? El eunuco estaba leyendo el mensaje, él lo estaba leyendo. Pero ¿qué pasó? ¿Lo entendía? Tuvo que venir Felipe y exponerle. El pecador tiene que escuchar el mensaje. Dice el versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Es como si los opositores le estuvieran diciendo al apóstol Pablo, las cosas que enseña el apóstol Pablo no son ciertas. Si realmente lo conocieras, sabrías que este hombre es un impuro y que está predicando mentira. Los está engañando, es un hipócrita. Pablo le dice, porque nuestra exhortación no proviene del error. Eso es lo que pasa hoy. Cuando usted confronta las falsas enseñanzas de los falsos maestros, usted no escucha que ellos le sacan la Biblia y le dicen a usted, mire, vea, la enseñanza, no, ellos no encuentran. ¿Sabe qué dicen ellos? ¿Quién eres tú para juzgarme? Ese es el único argumento, porque no tienen cómo sostener sus falsas doctrinas con la Escritura. Entonces su defensa es, no juzgue. La otra defensa es, mire, vea, déjeme a mí que yo escucho al que yo quiera. Una bonita defensa, imagínense. Déjeme a mí, yo escucho al que yo quiera. Pablo dice, mi enseñanza no proviene del error. Por hoy yo le digo a usted, no le diga a la gente, es que mi pastor dijo, no, su pastor no. La Escritura, vaya, sáqueme a mí de esa ecuación. Sáqueme de la ecuación, por favor. Y diga la Escritura. La Escritura dice ta. Ay, es que el pastor no cree. No, que el pastor no. ¿Yo qué tengo que ver ahí? La Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Entonces si yo empiezo a decir una cosa y porque yo la digo ahorita usted la va a creer. Entonces yo empiezo a decir ahora que para la salvación usted tiene que creer en Jesucristo, pero también tiene que darme un cheque de $10 a la semana. Usted va a empezar a darme el cheque de $10 a la semana, ¿cierto? Porque el pastor lo dijo. Para poder ser salvo. No, es la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que la salvación es por fe. Que voy a hacer unas obras, pero que esas obras manifiestan que soy salvo. Pablo dice, mi enseñanza no viene del error. Por eso es que usted cada vez que escucha al pastor Klinger, luego se va para su casa y dice, vamos a estudiar, a ver si está alineado. Eso hacían los hermanos de Berea. Tristemente estamos tan mal hoy en las iglesias locales que hoy examinar la enseñanza de un pastor la llaman juzgar. En los tiempos bíblicos se llamaban que eran unos hermanos nobles. La palabra error es muy interesante cuando dice Pablo aquí error. La palabra error significa vagar. Significa alejarse de la verdad. Vagando como si no tuviera ningún estándar. Sin nada que lo contenga o que lo controle. Eso es lo que significa esa palabra error. Alejarse de la verdad, vagando como si fuera sin ningún estándar, sin nada que lo contenga. Tristemente así son muchas de las enseñanzas del día de hoy.
Las enseñanzas van de un lado para el otro. Toda enseñanza, y mucha gente que dice que es cristiana, toda enseñanza nueva que sale, automáticamente la adoptan como si fuera una novedad. La adoptan como si fuera una novedad. Por eso hoy hay, a lo largo del cristianismo, está el síndrome de la apostolitis, el síndrome del profetitis. Todos son profetas, todos son apóstoles. Y uno pregunta, ¿y esos quién los ordena? Entonces, esos ya los ve usted en las redes sociales, todo tipo, y nadie puede decir nada. No, yo simplemente hago una pregunta. ¿Dónde está en la Escritura los requisitos para esos nuevos apóstoles? Yo encuentro requisitos para diáconos, para ancianos, encuentro requisitos ¿para quién más? Para los pastores. Pero yo para los apóstoles solo encuentro unos cuantos requisitos y bíblicamente no hay quien los pueda cumplir. Ahora también está la pastoritis femenina. Todas son pastoras ahora y entonces la pastora no sé qué, el mensaje predicado por la pastora ta. Y la pregunta es, ¿dónde están los requisitos bíblicos para la pastora? No, ¿cómo que no hay, hermana? No, vaya usted, lea allá a las hijas de quiénes son. De allá llegaron y eran las pastoras. Ahí está, ese es el argumento. Usted se puede reír con lo que voy a decir, pero el argumento para las pastoras hoy está en el Antiguo Testamento, donde las hijas de ¿quién era? ¿De quién? De Raquel llegaron con las ovejas. Ese es el argumento para decir las pastoras. O sea, la interpretación es tan tremenda y la gente dice, amén, gloria a Dios. Están apartados del error. Y el que dice lo contrario, esa iglesia son machistas. Bueno, el error también es herejía. Y la herejía es una desviación de la verdad. Entonces estos estaban acusando a Pablo de que Pablo era un hereje, que enseñaba error. Y Pablo le dice, no, un momento. La enseñanza que yo le estoy dando a ustedes no proviene del error, no proviene del engaño, no viene de la nada, no tiene un estándar sólido. La enseñanza, si volvemos al versículo 2, está en el evangelio ¿de quién? De Dios. Ese es nuestro estándar sólido, porque estamos comprometidos con la verdad. Hermano, tú y yo tenemos que estar comprometidos con la verdad. Pablo le dice, yo no soy un engañador. A pesar de que los falsos me tilden de hereje. Mire cómo lo acusaban. Vaya a 2 Corintios 2:17. Dice, pues no somos nosotros, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos a Cristo. Algunos falsifican la palabra de Dios. Y Pablo dice, nosotros con sinceridad hablamos a Cristo. Pablo desde que se convirtió, él se convirtió en un guardián de la verdad. Y más adelante por eso amonesta a Timoteo y le dice cuál es la importancia de esa verdad. Vamos a leer algunos versículos. 1 Timoteo 6, 3, 4 y 20. Mire, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe
y delira. Mire el término que usa, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Delirar, o sea, que están ahí hablando una cantidad de tonterías. Como decirle a la gente que si usted da $100, Dios le va a regresar el 10% y le va a dar $1000. O sea, esos son delirios. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas con cosas vanas y los argumentos de las falsas llamadas ciencias. Según de Timoteo 1, 13 y 14. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es una enseñanza, yo sé que suena bonito a veces y creo que todos le hemos dicho, den la bienvenida al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo está en usted, Él vive en usted, a Él no hay que darle bienvenida, Él mora en usted. No, usted tiene que darle la bienvenida, es que Él mora. ¿O usted cree que es que Él se va y regresa cuando se llega a la iglesia? Anda saliendo y entrando. Me voy, hey Dixon, me voy de camping, al rato regreso. No, Él mora en ti. Vive en ti. Aquí dice que mora en nosotros. Él no anda saliendo y viniendo, Él mora allí. Segundo Timoteo 2:15, ahí adelantico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que predica la palabra de verdad. Pablo dice, yo ni soy engañador, ni predico herejía. Y cuando argumentaba lo hacía con la palabra de Dios. Él mismo se atrevió a decir en Gálatas, si alguno de nosotros o un ángel del cielo nos presenta otro evangelio, sea anatema. ¿Sabe que una de las enseñanzas de los testigos de Jehová viene del angelito que se le apareció no sé quién por allá? Es anatema. Y Pablo cuando argumentaba con la palabra. No como los típicos de hoy que dicen, no me juzgue. Es que tengo la libertad. Yo no estoy juzgando a usted como persona, estoy juzgando lo que me está enseñando. Y de eso, frente a eso, y usted no se deje engañar, intimidar por nadie. Ay, ¿qué? No, dígale, un momento pueblo. Yo estoy hablando de la enseñanza. Usted me está diciendo, me está enseñando que tengo que hacer esto y lo otro. Perdóneme, pero es que la Biblia enseña lo contrario. Estoy juzgando tu enseñanza, no a ti como persona. Son dos cosas diferentes. Pablo usaba la palabra y le dice a Timoteo, Timoteo, usa bien la palabra. Pablo era un guardián de la verdad. Pablo instruyó a Timoteo para que fuera un guardián de la verdad. Y hoy tú y yo somos instruidos para que seamos unos guardianes de la verdad. Debemos hacer lo mismo con nuestra generación. Por eso los maestros en la escuela dominical, desde los más pequeños, hay que empezar desde temprana edad a enseñarles la verdad. Porque ¿qué? Ellos serán los adultos mañana. Y sí, hermanos, pero no me va a molestar conmigo, sí. Hay que enseñarle a que coloree la historia de José. Pero hay que enseñarle a ese muchachito cómo puedo ver a José, en la historia de José, cómo puedo ver a Cristo. Oh, sí, enséñale el arca a los de Noé y los animalitos y toda la cuestión y muy bonito y que coloree. Claro que sí, enséñesela, pero por favor, por lo que más quiera, enséñele a ese muchachito cómo puede ver usted a Cristo en el arca de Noé. Y así sucesivamente.
Así sucesivamente, porque es que tenemos que ver a Cristo en todo. Si usted no ve a Cristo, si usted nomás habla del arca y no vemos a Cristo allí, estamos perdiendo él. Usted no hizo nada, por el tiempo que estuvo ahí no hizo nada. Si usted no hizo la aplicación a Cristo, el niño tiene que ver a Cristo allí. Y tiene que empezar a predicarle a Cristo allí, la necesidad de Cristo. Hay que hacer la responsabilidad. Y yo le digo aquí algo a usted. Porque yo me imagino que en algún punto de su vida, quizás usted se irá de esta congregación porque de pronto cambia de ciudad. O sea, cambié de trabajo y me tengo que ir a otra congregación, a otro pueblo o a otro país. Regrese de pronto a su país. O de pronto usted se irá porque se va enojado conmigo. Le voy a decir lo que le voy a decir, igual no me va a entender, pero bueno. Porque si se va enojado conmigo, lo dudo que me va a hacer caso. Pero el que usted se tiene que ir porque, por lo que ya expliqué, y tiene que buscar una iglesia local, por favor, por lo que más quiera. No vaya a buscar una iglesia por el sonido musical. A ver, que tocan bonito, que suena como suenan los grupos modernos. Tampoco vaya a buscar una iglesia porque tiene un programa divertido para sus hijos. A ver qué programa divertido hay para mis chamaquillos. Tampoco vaya a buscar una iglesia porque usted entró por la primera puerta y le dijeron, no, usted, venga, lo ponemos a servir. Ni tampoco busque una iglesia a ver por qué tan popular es el pastor. Ni mucho menos una iglesia que esté cerca a mi casa. El día que usted tenga que buscar una congregación local, la primera pregunta que usted tiene que hacer es, ¿qué tanto esa iglesia local guarda la verdad de la palabra de Dios? Puede ser que canten con una sola guitarrita o un piano. Puede ser que posiblemente no tengan un buen programa de escuela dominical. Pero si se predica la palabra alineada a la palabra de Dios, ese es su lugar. ¿Qué cuánto cuidan el tesoro de la verdad en esa congregación? Esa debe ser la preocupación principal. A mí me encantan aquí las palabras del pastor Paul Washer, que dice lo siguiente: no busques una iglesia lo más cercana a tu casa, busca una iglesia lo más cercana a la Biblia. Pablo defendía la verdad. Pablo estaba comprometido con la verdad. Como iglesia, en la iglesia del Calvario queremos comprometernos con la verdad. Que si usted un día se va a esta congregación, se vaya por cualquier otra cosa, menos porque diga me voy porque ahí ya no enseñan sana doctrina. Si a mí me preguntan, yo preferiría que la gente se fuera de aquí enojados conmigo, porque los puse en disciplina, porque no los llamé, porque no los visité, porque lo miré cuando estaba diciendo algo en el sermón y creyó que era para él, a que se vaya y diga por allá, yo me fui de ahí, porque ahí no enseñan la verdad de Cristo. Necesitamos ser una congregación fiel al tesoro de la verdad. En 1 Timoteo 6:3, quiero acabar para no extender más. Pablo le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones. ¿Sabe lo que significa la palabra envanecido? Es engreído. ¿Por qué engreído? Porque prefiere decir su propia opinión como si fuera más importante que la verdad de Cristo. Y todo aquel que predica cosas raras es un engreído, está predicando su propia opinión, no lo que Cristo dice. Y Pablo dice, no solamente es un engreído, dice, nada sabe.
¿Por qué nada sabe? Fácil. Porque si supiera algo, estaría enseñando la verdad y no su opinión. Y Pablo dice, aún le añade algo más, delira, es decir, anda en la locura. Es que, hermano, no falta sino ver, es que uno a veces ve tanta cosa en las redes sociales que uno dice, ¿y será verdad que la gente puede estar en semejantes locuras? Están delirando. O sea, es que el delirio es tremendo. No quiero dar ejemplos para no molestar a nadie, pero es tremendo los delirios que usted ve. Pablo dice, huye, huye. Hay una última parte del versículo 3. Lo voy a dejar ahí. Que hay una última parte del versículo 3 que dice, por error, y luego habla de impureza, ni por engaño. Pero lo voy a dejar para la próxima semana. Dejémoslo allí porque ya nos extendimos un poco. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Dos aspectos en la vida del apóstol Pablo. Pablo confiaba en el poder de Dios. Pablo estaba comprometido con la verdad de Dios. Que el Señor nos ayude a usted y a mí como miembro de esta congregación a confiar en el poder de Dios. Que no diluyamos el mensaje y que estemos comprometidos con la verdad. Padre, gracias en esta tarde por la oportunidad una vez más de ser expuestos a tu palabra. Señor, queremos que lo que pasaba en esta iglesia tesalónica hoy pueda pasar en nuestra congregación. No solo que seamos una iglesia que verdaderamente evidencie que estamos en Cristo, sino que también seamos una iglesia que confiemos en el poder tuyo en medio de las persecuciones. Que confiemos, Señor, en comprometernos con predicar tu palabra, la verdad, ya sea en nuestras congregaciones, en nuestra congregación o en el lugar que nos encontremos, Señor, que podamos predicar la verdad. Señor, si al mundo no le da vergüenza predicar o enseñar su falsa enseñanza, ¿por qué nos debe dar a nosotros vergüenza predicar y enseñar la verdad de Cristo? Padre, gracias. Gracias. Quédate con nosotros y sigue obrando como lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.